Esta sintonía desde luego nos dice que están con nosotras, que están con nosotros pues alguna de nuestras psicólogas de cabecera. En concreto esta mañana Mar Boada. ¿Qué tal, Mar? Buenos días. Buenos días, Beatriz. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal el finde? Pues muy bien. La verdad que con el cambio además de tiempo y poder ir retomando como ciertas actividades con responsabilidad, los fines sirven para cargar pilas a tope y luego empezar la semana con ganas. Te oigo con un poquito de eco. Bueno, pero eso, intentaremos entendernos porque esta mañana la verdad es que estaba leyendo una y otra vez este tema del que tenemos que hablar hoy, las bases que me habías dado para poder charlar un poquito de ello, y la verdad es que veía reflejado a un familiar muy cercano, ¿sabes? Que en estos días precisamente lo está pasando tan mal con esto del confinamiento que dice, sí, es verdad, todo esto pasa y les pasa a muchos de nuestros mayores, ¿no? Que están poniéndose malos, pero literalmente, de estar confinados, de estar encerrados en casa. Sí, y es que como hemos hablado ya en tantas ocasiones, Beatriz, al final estar viviendo una situación como en la que nos encontramos, pues pasa factura, ¿no? Y hay personas que en un momento dado incluso podían tener pues ya miedos previos, ¿no? O sea, cuando hablamos de la hipocondria, que es un poco el concepto del que vamos a hablar, pues tiene que ver como con la continua preocupación y el miedo extremo a padecer una enfermedad grave, ¿no? Entonces, esto que es algo que les pasa a muchas personas, ¿no? Que identifican pues que tienen una sensación física diferente o algo que se sale un poco de lo que ellos contemplan como normal, y ahí aparecen pensamientos como muy catastrofistas relacionados con con tener una enfermedad, con poderse morir. O sea, lógico que si esto ya de antes existía, con todo esto, ¿no?, del COVID-19, pues se intensifica mucho más. Incluso puede ser que nos encontremos con perfiles que no incluyeran esta preocupación como más extrema por temas de salud de antaño, pero que ahora de repente aparezcan estos miedos, porque es verdad que estamos como tomando medidas de cuidado todos, de responsabilidad, pero no hay certeza. Entonces el miedo ahí se apodera de nosotros y nos genera muchísimas limitaciones. Y por supuesto las personas mayores además son una población de riesgo, que estoy de acuerdo con lo que planteas tú, Beatriz, pues lógico que la angustia también ahí sea mayor. Sí, entonces empezaríamos por lo de saber qué es la hipocondría, ¿no? Sí. Y ponemos por ahí las bases, ¿te parece? Sí, completamente de acuerdo, Beatriz. Al final, lo que comentaba, ¿no? La hipocondria tiene que ver pues con una preocupación extrema con respecto a nuestra salud y con respecto a pensar que si tenemos síntomas concretos, eso puede terminar en una enfermedad grave, ¿no? O sea, al final, los procesos de salud, ¿no?, y de enfermedad pues forman parte de la vida, pero hay personas que lo pueden vivir de manera más extrema, con mayor reactividad que otras. ¿Por qué? Porque al final esa interpretación que se hace sobre alguna sensación corporal se interpreta desde esto va a ser algo grave, y está relacionado, ¿no?, pues con la idea de tener enfermedades físicas y la incertidumbre que supone sobre pues cómo lo voy a poder manejar en el futuro. También esto pues conecta, ¿no?, con la falta de sensación de control sobre mi cuerpo y sobre mi vida. O sea, que hay cosas que no están en nuestras manos. O sea, sí que es verdad que tenemos que cuidar la salud y tenemos como que ahí, ¿no?, tener unos hábitos que sean positivos para estar bien dentro de lo que está en nuestras manos, pero hay veces que van a aparecer problemas que no van a tener que ver con una mala gestión.
Y claro, pues las personas además que padecen, ¿no?, este problema, en el fondo, cuando piensan en tener una enfermedad grave, esto conecta más bien con el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a que el final de esa enfermedad sea la muerte, o el miedo al cambio cuando hablo de que esa enfermedad limite su vida y genera que tenga que tener otro estilo de vida. Y en el fondo también debajo de todo eso está como el miedo a sufrir, el miedo a pasarlo mal. Por eso las personas que manifiestan este tipo de problemáticas piensan constantemente sobre sus síntomas, ya sean síntomas reales o síntomas imaginarios. ¿A qué me refiero, no? O sea, pues puede ser que yo tenga una enfermedad física, pero que tengo un cuadro concreto, pero tengo un tratamiento, voy a mis revisiones y puedo tener una calidad de vida maravillosa, pero que aún así, desde ahí, cuando yo tenga determinados síntomas de esa enfermedad, lo viva de manera mucho más angustiosa. O hay personas que directamente no tienen ningún cuadro físico, pero al tener síntomas que desconocen y que sensaciones nuevas, automáticamente se ponen a pensar que esto les puede llevar como a morir, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Hablamos de personas que en un momento dado, pues con todo este tema del COVID-19, pues personas que hayan podido estar como más activas, más angustiadas, que hayan notado como con mayor intensidad pues los latidos de su corazón, o que hayan podido tener cierta sensación de ahogo, pues de ahí, pues desde esas sensaciones que no saben muy bien cómo discriminar si es algo grave o no es grave, se van al extremo de me va a dar un ataque al corazón o me puedo morir. Entonces, claro, eso genera un malestar y un sufrimiento tremendo, porque tener esta dificultad, o sea, esta preocupación excesiva, es algo que interfiere en la vida de la persona en sus distintos ámbitos de vida, ¿no? Incluso personas que en un momento dado, como decía, ¿no?, pues pueden tener problemas de ansiedad en este caso, y de repente notan que están más activos, que tienen como esa sensación de ahogo. De repente, si yo tengo una crisis de ansiedad en un espacio, me puede dar miedo que eso mismo se repita en otros ámbitos, y cada vez es como que esa preocupación se va generalizando a más y más contextos, llegando un momento en el que nuestra calidad de vida sí que se ve mermada de forma importante, ¿no? O sea, además, como son personas pues que tienden más a los miedos o a las preocupaciones, se sienten muchas veces muy incomprendidos, porque las personas que no manifiestan este tipo de dificultades, ¿no?, de la hipocondria, como que enseguida le quitan valor, o pueden incluso gastar bromas, madre mía, qué exageración, y claro, al final se sienten muy solos y muy desamparados, ¿no? Entonces esto es difícil. Hablamos de que además, o sea, si pudiéramos hablar, ¿no?, que esto depende de cada persona, pero que hay como perfiles de personas que tienden más a esta dificultad, a la hipocondria, que es un perfil pues de personalidad, nos vamos a imaginar, pues más controlador, una persona que es más exigente, más rígida, que al final pues eso, hay unos miedos de fondo, como comentaba, ¿no?, a la falta de control, a tener una enfermedad grave, a que algo se le escape. Entonces aparecen como pensamientos intrusivos todo el rato, que van a estar relacionados con los síntomas, con el miedo a que de repente aparezca un malestar, con el miedo a que no esté discriminando bien si esta es una sensación que es grave o no es grave. Entonces, a partir de ahí, como que van a caer en conductas de control, ¿no?, que puede ser pues el estar continuamente chequeándose, el estar mirando y buscando información para asegurarse de si su taquicardia es algo grave o no es grave. Fíjate, sí. Claro, entonces, si nos ponemos en la piel de estas personas, es que lo pasan fatal, lo pasan fatal. Claro. Y les cuesta mucho soltar el control, porque en el fondo, dejar de chequearme o no ir al médico después de que fui la semana pasada, o hablé con el médico por teléfono la semana pasada, no hacerlo de nuevo, me genera como una sensación de, en el fondo es como si no estuviera siendo responsable y me puede pasar algo. Por eso necesitan esas conductas como de revisión
continuamente. Hablamos pues de aquí también, ¿no? Para que se genere este cuadro de hipocondria, también puede ser que haya habido como modelos un poco de aprendizaje, donde pues hayan visto que sus figuras de referencia en su infancia y en su construcción pues han sido figuras pues que a lo mejor han podido ser más preocupones con el tema de salud, o vivirlo también como de manera más angustiosa. Y claro, eso genera que luego, o sea, los modelos también que nosotros vemos muchas veces los incorporamos, o que haya habido experiencias impactantes en la vida, pues de amenazas con respecto a la salud. O sea, el ver a una persona que en un momento dado sufre un problema de salud grave y que le puede llevar como a morir, o que genera como muchísimo miedo, o que me pase a mí. O sea, tengo un punto de inflexión y vivo una situación donde temo por mi vida o por mi integridad, y entonces a partir de ahí se genera como ese miedo a la enfermedad. Entonces, bueno, pues es complicado y ahí también, ¿no? Estas personas necesitan un acompañamiento importante para poder llevar la situación de la mejor manera posible. Uh-huh. Como comentaba, ¿no? Sí. Beatriz, o sea, personas que tienen este cuadro, pues ¿qué es lo que les suele pasar? Pues como te decía, están en continua búsqueda de información. Revisan libros, miran en internet, preguntan a amigos, a expertos. O sea, están como en continua búsqueda sobre información, o sea, de información sobre la enfermedad que creen padecer. Y claro, esa información y esa búsqueda no solo no les alivia, sino que les va a generar más angustia, porque, y aquí también tendremos que hablar de las fuentes y de dónde está bien que busquemos datos para asegurarnos de si nuestra salud está bien y dónde no. Internet es ahí nuestro mayor enemigo. Y no me he encontrado a día de hoy con ninguna persona que me haya dicho, mira, Mar, tenía este síntoma, he buscado en Internet y después de mirarlo me he quedado más tranquilo. A nadie, porque lógicamente se refuerza más ese pensamiento de preocupación y de algo va mal. Son personas que tienden o sea, podemos hablar como de dos perfiles, ¿no? Acuden al médico con mucha frecuencia porque ante cualquier señal de que algo no va bien, como que necesitan ir a hablar con un experto que les reafirme en todo está bien, no te preocupes, y es verdad que desde ahí sienten cierto alivio temporal, pero cuando luego vuelven a casa y los síntomas siguen, se vuelve a encender el interrogante, la incógnita, ¿no? De seguro que está todo bien, a ver si no me lo han detectado, a ver si en el fondo me tendrían que haber pedido más pruebas. Ese sería un perfil. Luego tenemos el perfil contrario, que es el de como me da tanto miedo ir al médico y que me digan que tengo algo malo, no voy nunca, o voy pues cuando ya no me queda más remedio, pero que evitan ese tipo de situaciones por el miedo a lo que les pueda decir el profesional. Evidentemente, esto además tiene un impacto en el estado de ánimo y porque la enfermedad que creen padecer o los síntomas acaban convirtiéndose en lo protagonista de su vida, y va haciendo que cada vez pues vayan haciendo menos actividades, que vayan perdiendo espacios, y la ansiedad se va generalizando a cada vez más hábitos. Hablamos de hablamos de que hay una revisión y una hipervigilancia continua. Es como que la persona necesita estar en alerta porque siente que se está enfrentando a un peligro real donde no sabe si va a poder sobrevivir, o si hay algo que se le escapa, teme pues eso, que haya unas consecuencias terribles, ¿no? Y esto pues al final también afecta, lógicamente, cuando una persona pasa, ¿no?, por todas estas situaciones y tiene estos miedos, tiene un impacto en las relaciones afectivas, ¿no? O sea, es muy difícil que cuidemos a los nuestros cuando no podemos parar de pensar en problemas médicos, ¿no? Incluso puede ser que al estar poniendo todo el rato encima de la mesa nuestros miedos, las preocupaciones, los síntomas, también pues genere cierto desgaste por parte de las personas que nos acompañan, porque ahí, claro, ellos ven que el tema principal es ese, y además que por mucho que nos intentan ayudar, como que no podemos salir de ahí, ¿no?, de esa angustia. Entonces las relaciones se deterioran. Al igual que también se pierde efectividad y productividad. O sea, lógicamente, si yo estoy en continua alerta buscando
una sensación física y pensando en qué puede suponerme, esto hace que yo me concentre menos en lo que estoy haciendo, porque mis pensamientos van a estar relacionados con eso, entonces rindo menos en el trabajo, en las tareas de casa y no estoy en las conversaciones. Entonces, Mar, ¿cómo se pueden afrontar? Todo eso está ahí. ¿Y cómo le podemos dar la vuelta? ¿Cómo se puede llegar a vivir de una manera tranquila y vivir de una forma sana, saludable y olvidarse un poco de todo lo que hemos pasado? Bueno, obviamente con vuestra ayuda, pues claro, pero ¿hay pautas que podamos establecer nosotros? Sí, es importante, ¿no? O sea, que si vemos que por un lado, este problema, ¿no? Este cuadro de hipocondria nos limita. Es importante también que ahí nos preguntemos si hay un trabajo que podemos hacer por nuestra cuenta para empezar a vivir los problemas de salud como algo natural, que forma parte de la vida. Y definir, digamos, como un criterio que me ayude a sentir que estoy poniendo el foco en cuidarme, que estoy siendo responsable a la hora de tomar medidas, que me ocupo de mi cuerpo y de mi mente y de estar bien, pero que no se pase a lo obsesivo, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Por ejemplo, ¿no? En tema de dosificar la información sobre lo que leo a la hora de tener presente, pues como los síntomas que yo puedo tener o puedo no tener con un cuadro concreto, ¿vale? Físico. O si no tengo un cuadro físico, pero tengo ansiedad y eso lo confundo a veces con poder tener una enfermedad. Bueno, pues dosificar la información sobre lo que reviso y, por supuesto, quedarme con los datos objetivos de lo que me dicen los profesionales. Porque si no, vamos a estar, como digo, continuamente chequeando y esto nos va a llevar a generarnos más angustia, entrenar nuestra atención. O sea, no podemos plantearnos dejar de pensar, ¿no? en las sensaciones. Y cuanto más me digo, no tienes que pensar en esto, más va a venir el pensamiento con fuerza. Pero sí que tenemos que aprender en esos momentos en los que vemos que nos vamos de la conversación que estoy teniendo con mi amigo o de la tarea que estoy haciendo en el trabajo. Si nos vamos al chequeo, ahí nos tendremos que parar y decirnos, vale, este es el momento en el que ahora, o sea, yo entiendo que me venga esa preocupación porque yo además vivo con mucha angustia estas sensaciones, pero ya sé lo que es, entonces voy a volver a centrarme en la tarea. Venga, céntrate. O sea, nos mandamos autoinstrucciones orientadas a volver a conectar con la actividad. Y yo sé que es súper cansado hacer este ejercicio, pero tenemos que aprender a reconducir nuestra mente para que ella nos permita estar bien y no se convierta en nuestra peor enemiga, ¿no? Por eso también la parte de diferenciar qué es pensar bien de pensar mal, ¿no? O sea, si yo he ido al médico y el médico me ha dado unos datos sobre lo que me pasa y sobre si es importante, no importante y qué medidas hay que tomar, esos son datos objetivos. Y eso implica que a partir de ahí yo tengo que centrarme en esa información y cuando empiece a razonar desde las emociones y empiece a preocuparme más allá, tendré que darme cuenta de que no estoy pensando bien. Evidentemente, para pensar menos, además, es importante que realicemos actividades que estemos ocupados, que sean actividades gratificantes, que no dejemos de hacer nuestra vida y eso no se traduzca en que cada vez la posible enfermedad o los miedos se acaben limitándonos y robándonos espacio. Eso también se traduce en que no hablemos todo el rato en las conversaciones sobre los síntomas, o sea, que nos pongamos un tiempo si necesitamos desahogarnos para hablar de los miedos, pero dentro de ese tiempo que nos ponemos, que luego seamos capaces de dejarlo estar y pasar a hablar de otras cosas, porque si no al final, si tengo espacios de autocuidado donde yo me planteo hablar de otras cosas y disfrutar, si al final se acaba convirtiendo en otra vez el monopolio de la enfermedad, pues claro, al final no termino de aprovechar esos espacios. Sí, además es que hay muchas veces que dices, te voy a dar el parte de salud y se acabó. Y ya no más. O sea, nuestro parte, que cuando nos preguntamos qué tal estás, que no sé qué, o sea, en esas conversaciones estoy bien, estoy no sé qué, me voy recuperando, no sé qué, pero se acabó.
como un parte médico, punto, ¿no? Vale. Hasta ahí, eso es. Y luego tenemos como que igual ir aceptando la parte de que los problemas de salud forman parte de la vida y que tenemos que aprender a llevarlos de la mejor manera posible, entendiendo que si tenemos una tendencia más preocupona, no lo vamos a vivir pues como una persona que sea completamente relajada con esto y que no lo piense, pero dentro de que aceptemos nuestras tendencias, pues que también nos comprometamos con esa modulación de la intensidad que me supone tener un problema físico o psicológico, ¿no? O sea, al final la clave es, como decía, aprender a ser responsables con los cuidados que necesitamos, pero no irnos a lo obsesivo. Y si vemos que nos vamos a lo obsesivo, pues poder pedir ayuda para que nos acompañen y poder salir del bucle. Y ahí es donde entráis vosotros. Por cierto, Mar, ¿estáis ya en fase presencial en vuestras consultas? Eso es, sí. Ahora mismo, seguimos dándole prioridad al trabajo online, porque además hay personas que se encuentran más cómodas en esa fórmula, pues por todo lo relacionado, ¿no?, con el COVID, pero ya hemos abierto el centro y estamos a tope. Lo que hemos hecho es tomar medidas de seguridad, lógicamente para que las personas que vienen a consultarnos, pues que vengan tranquilas y que todos estemos cuidados, ¿no? O sea, que sería esa la línea, pero sí, o sea, ya estamos trabajando también presencialmente para aquellas personas que prefieren el trabajo más directo a través de, pues eso, vernos en el despacho. Claro. Pues mira, uno de los temas en los que se puede trabajar, porque como decías, hay que entrenar y hay que entrenarlo mucho, es este tema de la hipocondría y la verdad es que ahí estáis vosotras, las psicólogas, nuestras psicólogas de cabecera, como digo yo, pero claro, vosotros tenéis vuestro nombre de vuestro centro, que yo siempre digo nuestras psicólogas de cabecera, pero nuestras psicólogas de cabecera, ellas tienen su centro, ¿no? Centro de Psicología Atienza Boada. Eso es. Somos además compañeras con distintas especializaciones y de manera que también las personas que nos consultan, pues luego pues las derivamos a la persona, a la terapeuta que tiene el mejor perfil para lo que necesitan trabajar, ¿no? Y sí, o sea, al final el porcentaje de personas que se han disparado, ¿no?, los cuadros con este tipo de problemáticas como la hipocondria, o sea, el porcentaje de personas que lo sufren pues ha aumentado, lógicamente, bastante con todo esto del COVID-19 y bueno, las personas que ya lo sufrían, pues lógicamente los síntomas se han intensificado. Entonces yo creo que ahí tenemos como que ser exigentes con cómo queremos vivir, que podemos aprender a convivir con los procesos de salud y que no se vea mermada nuestra calidad de vida, al poder un poco manejar nuestros miedos, permitírnoslos, pero tenerlos a raya. Y yo creo que ahí tenemos que confiar en los profesionales que nos rodean para podérnoslo hacer un poquito más fácil. Claro. Bueno, pues ahí están nuestras psicólogas de cabecera en el Centro de Psicología Atienza Boada, siempre con cita previa, por Dios, en estos días más que nunca. Efectivamente, sí, porque, bueno, más que nunca, nosotros además estamos pautando las citas pues para que no coincida gente, que no haya aglomeraciones, entonces nos pueden consultar a través de el formulario de nuestra página web www.atienzaboadapsicología.com. Ahí rellenan el formulario y nada, rápidamente en cuanto tengamos un hueco nos ponemos en contacto y a través también del número 640-358911. Repito, 640-358911 y a través de ese número de teléfono nos pueden contactar y en cuanto podamos les devolvemos la llamada. Bueno, pues ya saben, nuestras psicólogas que hoy nos han dado esas pautas para comenzar a trabajar personalmente, aunque desde luego siempre muchísimo mejor
el trabajo con especialistas y nuestras profesionales de la psicología, como es Mar Boada, a quien agradecemos muchísimo que hayas estado también hoy con nosotros hablándonos de uno de las cuestiones que se están dando hoy en este día a día tras este confinamiento, bueno, que todavía estamos en el confinamiento, que no hemos pasado de la fase 2. Y Mar Boada, un abrazo grande. Para ti también, Beatriz, ya sabes que es un placer estar contigo. Igualmente. En nuestro espacio quincenal. Un besazo enorme. Adiós. Cuidaros.